bendiciones del Señor. Estamos en el segundo episodio de la serie que estamos haciendo desde el patio acerca de la verdadera iniquidad. Cuéntame en los comentarios si viste la primera, qué te pareció. Y quiero saber si tú habías visto la iniquidad desde el ángulo que Dios nos permitió tratarla la semana pasada o el episodio anterior a donde Dios te permitió verlo. Me gustaría saber eso. Hoy vamos a seguir con el capítulo 12, porque estamos analizando la conducta de iniquidad, donde Moisés en el capítulo 14, al pedirle perdón a Dios por la iniquidad del pueblo, es el que nos lleva a descubrir cuál fue la conducta del pueblo a la que él, al observarla, dijo, eso es iniquidad. Bienvenido a mi canal. Dios bendiga mucho tu vida. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú has permitido que nosotros alcancemos cada vez más, un poco más de lugar en YouTube. Esto nos ha ayudado y nos permite crecer no solo como comunidad, sino también como escuela y ministerio, con la intención de que ustedes puedan ser edificados a través de cosas que Dios ponga en nuestras manos para hacer. Próximamente va a salir el documental de la vid y espero que ustedes puedan en verdad verse en Juan 15. Pero ahora vamos al capítulo 12 de Números, analizando cómo ya la iniquidad se había filtrado de tal manera que ahora estaba en el liderazgo. Vamos a ver qué Dios nos quiere hablar a través de esta escritura. Recuerda que estamos identificando las conductas de iniquidad. En el capítulo 12, versión cuarta edición textual, una versión que a mí me fascina y me gusta mucho, comienza el verso 1 diciendo, murmuró Miriam contra Aarón, contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Dijeron, ¿solo a través de Moisés habla Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Otra vez vuelve el oído de Dios a hacer lo que sabe. Yahweh lo oyó. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Boom. Cuando la iniquidad arropa el liderazgo, porque no tiene la capacidad de mantenerse firme viendo a Dios en medio del proceso difícil. ¿Cuántas personas en este momento están viviendo esa situación? Esa quejita que sonó aquí se llama búsqueda de falta. Observen. Murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Ahí había una instrucción donde la mujer de Moisés empezó a ser observada después que se abrió en el capítulo 11 la queja, la murmuradera, la lloradera y todo lo era habido y por haber. Ahora quien yo estoy viendo cambiar de posición era a Miriam, porque ella fue infectada. ¿Por qué? Por lo que sus ojos vieron. Y aquí podemos ver cómo la queja de ella se disfraza. ¿Se disfrazó de qué? De ambición. ¿No ha hablado Jehová a través de nosotros también? Cuando usted no conoce a Dios y su soberanía, cuando usted no conoce la jerarquía, esa forma en la que el Dios soberano opera en su pueblo, cuando usted no conoce al labrador, usted comete el terrible error de creer que hay muchas cosas que a Dios se le están pasando por debajo de la mesa. Ay, Dios mío, ¿por qué tú permites esto? Ay, Dios mío, ¿por qué tú permites aquello? Desconoces la potencia de la sabiduría del Señor. No cometas iniquidad porque tus ojitos no entienden lo que ven, o estás creyendo que lo que está haciendo aquel a quien Dios ha colocado es digno de criticar. A veces te loco como David. Y algunos van a decir, ay, qué ungido. No, no tiene que ver con ungido. Tiene que ver con cuál es la conducta y el comportamiento adecuado en un escenario. Aquí estos dos ya estaban haciendo planes. ¿Para qué? Para desautorizar al hombre a quien Dios había puesto, pero lo estaban haciendo desde la naturaleza caída, desde la carne, no desde la vida en el espíritu, no desde la realidad de lo que la vida en el espíritu demanda. Entonces, fíjense cómo ellos dicen, no solo
Solo a Moisés habla Yahweh, solo a él. No a nosotros no ha hablado Dios. Entonces, fíjate la conducta. ¿Qué hacen ellos? Ellos resaltan. Solamente por Moisés ha hablado Dios, no ha hablado también, se igualan. En su mente, la iniquidad les hace ver en una posición diferente a la que Dios le ha colocado, porque la autoridad sobre ellos en ese momento era Moisés. Ahí es cuando muchas veces el líder, ojo acá, cuando Dios te permite ver cosas en tu líder, pero es un líder que está en crecimiento, es alguien que está siendo perfeccionado, es alguien que está en el crecimiento, es alguien que está en el proceso de santificación, y tú vas a observar sus faltas con la idea de tu desautorizarlo. Tú conoces tu corazón, se llama ambición, disfrazada de celo de Dios, disfrazada de, es que lo que está haciendo está mal, disfrazada de muchas cosas. Y no has visto realmente la realidad de tu corazón en lo que tú estás haciendo. ¿Cuál fue la acusación encubierta de ellos? Mira lo que ellos utilizaron. Ellos utilizaron el matrimonio de Moisés con una mujer cusita como excusa superficial para encubrir su verdadero motivo. Celos, ambición. ¿Cuál fue el verdadero motivo de ellos? Celos, ambición egocéntrica, que los llevó a desafiar directamente la autoridad de Dios, porque a quien Dios había colocado en ese momento fue Moisés. Y eso nos pasa hoy día cuando nosotros miramos a un liderazgo desde una posición incorrecta, donde no lo miramos desde la realidad del amor, sino desde la perfección. ¿Cuántas veces usted espera que un líder, ojo, yo estoy hablando en el contexto a donde la palabra de verdad está siendo implantada, no donde hay teorías, doctrinas de error, no estoy hablando de ese escenario, sino donde usted sabe que Cristo está siendo implantado, pero la iglesia está en proceso de crecimiento. La familia de la fe está expuesta en sus debilidades, expuestas en áreas de conducta donde todavía no han sido perfeccionados en el Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a colocar en la posición de María y este señor que está aquí? Que ellos sintieron que porque Dios ya le había hablado, ellos tenían la autoridad de apuntar a Moisés y decirle, ¿te casaste con la mujer que no era? Entonces, ¿qué hace la iniquidad? Te hace usurpar autoridad que Dios ha colocado y que a ti no te corresponde, porque Dios es capaz de matar siquiera a quien Él quiera, pero Él no lo hace porque Él nos quiere perfeccionar en la obra del amor. Él quiere que aprendamos los códigos del amor, no de la perfección, no de la exigencia. Cuando entendemos que nosotros nos salvaron por gracia y que la obra de santificación se da paulatinamente y progresivamente, no es algo que ocurre en el acto ni en el chasquido de los dedos, tu actitud hacia el líder, porque aquí estamos hablando del liderazgo directamente. Una de las cosas que la iniquidad busca es desautorizar en tu mente a ese líder que tiene en su corazón la comisión de que tú seas formado en Cristo. Y se inventa todas las ideas, verdades y mentiras, ilusiones y realidades. ¿Para qué? Para que tu mente desautorice a quien Dios ha autorizado a que tenga autoridad sobre tu vida. Ten cuidado, porque esto es súper fácil para la iniquidad. Y lo utiliza tanto como no tienes una sola idea. Porque que ella se disfraza y ella tuerce. ¿Cómo lo tuerce? No, es que no puede ser. Una persona así no puede estar, di que el líder. Y empiezas a tener actitudes, no contra el líder, sino contra el que Dios colocó. Porque el temor a Dios nuestro está muy condicionado a lo que yo pienso y no a quien Dios es. Eso es otra de las cosas que hace la iniquidad. Tuerce. Hay maneras y protocolos de hacer las cosas. Cuando realmente hay un carácter que necesita ser corregido, la Biblia manda quién lo debe de hacer, cómo se debe hacer y cuándo se debe hacer. Pero si a ti no se te ha comisionado eso, y si tú no sabes cuál es la manera correcta y el corazón correcto para hacerlo, piensa bien lo que vas a hacer. O mejor dicho, piensa a ver lo que vas a pensar. Porque ya una vez lo concibas aquí, ya tu corazón lo va a torcer. Y es muy probable que si no te arrepientes, te lleve a la acción del pecado. A estos dos tomaron la posición en sus mentes, desautorizaron a Moisés y se colocaron ellos al nivel. Dios habla a través de nosotros. Sí, pero no fue a ti que Dios te escogió. Y esto es algo que es necesario que tú lo puedas ver. Entonces, ¿cuál fue la distorsión mental en esta acción? La mente de ellos, mire lo que hicieron. Minimizaron la elección soberana de Dios. Ellos se igualaron proféticamente. No, Dios lo escogió a mí también. Dios habla por él.
a través de mí también. ¿Eso era real? Sí, pero no. Sí era real que Dios a ellos lo había colocado, que Dios había hablado a través de ellos. Lo que no era real, que tenían la misma autoridad. Dios había puesto a Moisés como boca de Dios y a ellos como boca de Moisés. Y ellos perdieron en su entendimiento la capacidad de verse desde la posición que Dios a ellos lo colocó. La iniquidad hace que tú te sientas superior al otro, que tú, tocando las faltas del otro, que a veces vienen para que la veas, a ver si vas a hacer lo que la Biblia dice. Tú conoces lo que la Biblia dice que debes hacer cuando Dios ha salvado a un hermano por gracia, por amor, por misericordia, lo ha colocado a tu lado, pero lo está trabajando, lo está formando, lo está santificando, y hay conductas en su vida que no se ajustan a tus patrones de pensamiento. No necesariamente son conductas de pecado, pero pueden que no te caiga, puede que sea alguien de tal o cual manera. Eso es lo de menos. El tema es, ¿estás consciente tú de qué es lo que Dios a ti te pide con un hermano a quien Cristo ha salvado? ¿Sabes cómo Dios observa a aquellos buscadores de falta? Aquellos que alimentan su ego buscando la falta de los demás y así justificando su descalificación para amarles, para estar con ellos, porque no tienen en sí mismo el principio que dice, ¿por qué estás buscando faltas? ¿Por qué tú estás mirando la paja del ojo ajeno? ¿Por qué tú miras esa paja? Entonces la iniquidad te hace justamente eso. Como tuerce la verdad, justifica en tu entendimiento tus acciones. En tu mente te crees que tienes la razón del por qué buscarle falta, del por qué descalificarlo. Y sabes que va trayendo eso a tu vida, amargura y separación de Dios. Porque eso no procede de la vida en el espíritu. Entonces, una de las cosas que hace es que en tu mente minimiza la elección de Dios. En tu mente nadie está ungido. Nadie merece estar ahí. Todos son unos pecadores. Ninguno merecen estar. Así va pensando la mente de aquel que ha sido torcida por la iniquidad. Tiene un ego superior. Se siente más ungido que los demás. Y en cualquier mesa y en cualquier escenario minimiza la obra de Cristo en otros. Y secretamente dice, es el temor a Dios, es que no estoy de acuerdo. Es porque yo temo al Señor. No, tú lo que quieres es la posición. Tú lo que quieres es la atención. Tú lo que quieres es el lugar que Dios le dio. Pero como desconoces la naturaleza de tu corazón, disfrazas con buena bondad lo que tu corazón secretamente oculta. Y eso es justamente de las cosas que hace a la iniquidad tan peligrosa como ella es. A Satanás le va a encantar que tú sigas pensando que la iniquidad tiene que ver con demonios. Es todo un sistema de pensamiento torcido en lo más profundo de tu entendimiento que viene a violentar la verdad de Cristo, torciendo en tu entendimiento la bondad de Dios, su carácter y todo lo que Dios es, para luego justificar tus acciones, tus pensamientos a través de una lógica torcida y retorcida, haciéndote creer que lo que tú estás diciendo es. Analiza ahora que tú estás vivo y respirando. Otra cosa que hace es que convierten el favor divino en un derecho. ¿A qué me refiero? Creen que merecen la misma autoridad, torciendo la gracia de Dios en algo que se puede exigir. Lo que te explicaba. Ellos, como ya estaban siendo llenados de iniquidad, Dios lo colocó aquí, pero ellos se colocaron acá. Yo soy la que mejor canto. Yo soy la que mejor predico. Yo soy la más santa. Yo soy la que más temor de Dios tengo. Y todo esto va creciendo secretamente en lo más profundo de tu corazón. Y lo próximo que te va a llevar es justamente a la lepra en la que estaba María. Una enfermedad espiritual terrible que se puede hoy día ver de muchas maneras, pero en lo adelante te voy a decir cuáles son los síntomas de la lepra. Ese va a ser el próximo capítulo de la iniquidad. Vamos a seguir analizando en el capítulo 12 cómo fue que actuaron ellos. Otra cosa que hacen es culpan a los secundarios. Observa esto. Se enfocan en la esposa de Cusita, tema cultural o personal, para no enfrentar su pecado real de orgullo y rebelión, creando una justificación falsa en sus mentes. ¡Bum! Te lo voy a volver a leer. Esa mujer que le escogió,
El pueblo estaba quejándose en contra de Moisés. ¿Y qué hacen ellos? En vez de realmente orar y aceptar que Dios había colocado a Moisés en base a su sabiduría, en base a su providencia, en base a esa autoridad, donde Dios no cambia, es inmutable, y no importaba que ellos estuvieran diciendo, nos trajiste a morir. Este fue el que allá en el lugar alto construyó todos los ídolos, porque tenía en su corazón tales torceduras con las cuales no había lidiado de manera correcta y adecuada. Y aquí se ve, ¿qué hicieron ellos? Ellos buscan culpar lo secundario, no a la mujer de Moisés, no que lo que hizo fulano, no. Ellos no pudieron hacer así, Señor. En mi corazón hay celos, hay orgullo porque creo que puedo quitar a este hombre o desautorizarlo o señalarle sus faltas cuando tú lo colocaste por gracia, porque tú quisiste. Y eso es lo que yo tengo que aceptar. Y punto. Para ellos eso no fue posible. ¿Por qué? Porque habían sido cegados por la iniquidad de su propio corazón. Porque algo que la iniquidad pare, y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, justamente es eso. La iniquidad pare engaño, produce engaño, te engaña, te hace creer una mentira como si fuera una verdad. ¿Y sabes qué? La predicas tal como si fuera verdad, cuando ciertamente es mentira. Analiza. Tú fuiste llamado a moverte en una sabiduría espiritual que está por encima de lo que te imaginas. Y el tema de la iniquidad hizo caer a Luzbel. No te va a hacer caer a ti si eres descuidado en conocer este tema a profundidad. Ojo, no debes sustituir a Cristo. Solo debes conocer lo que ella hace. Porque mientras más conoces lo que el mal hace en ti, más rápido le pones nombre. Esto es orgullo. Señor, que tu gracia venga y me bañe. Que tu misericordia venga sobre mí. Abre mis ojos y mi entendimiento para yo no caminar en esta conducta. ¡Bum! Lo cortas de raíz. Lo enfrentas a donde tienes que enfrentarlo. No te vas por la tangente. No, que la esposa de Moisés no era la adecuada. No, que es el líder. No, que no es. Que no me parece. Y vas contaminando a todos los que puede con tu idea. Una de las cosas que la iniquidad justamente hace es eso. Prolifera contaminación. Porque tú no te quedas callado con lo que piensas, no, tú vas y lo tiras y lo botas y lo dices y le das una vestimenta espiritual. No, es que esa líder tiene demasiado falta. ¿Y cómo que la pastora o el pastor ponen a esa persona? No tienen visión, no conocen, no entienden por qué Dios lo eligió. Que probablemente Dios lo eligió para que te dieras cuenta de qué tipo de corazón tienes y con el que tienes que lidiar. Pero estás entretenido mirándole la falta a alguien a quien Dios, si salvó, sabe lo que hacer con él. Ojo, ojo. Deja de buscar culpables. No fue la esposa, es el corazón tuyo. Enfréntalo, encáralo. Dile, tienes orgullo, tienes envidia, codicias la unción del otro, codicias la posición del otro, anhelas el lugar que tiene otro. Y tienes que lidiar con eso antes de que Dios te coloque en cualquier escenario y el escenario se vuelva tu tumba y seque realmente la esencia del llamado que Dios a ti te ha entregado. Ojo con eso. Otra de las cosas que pasó en el capítulo 12 es, ellos hicieron lo siguiente. La iniquidad de Miriam y Aarón distorsionaron algo en específico de un atributo de Dios que a mí literal me dio miedo. Ellos chocaron con la soberanía del Señor. Uy, si hay algo que a la iniquidad le molesta, es justamente cómo la mente debe reaccionar a la soberanía del Señor. ¿Y sabes cómo debe reaccionar la mente a la soberanía de Dios en su vida? Así sea tu voluntad, Señor. Eso fue lo que hizo mi Señor en la cruz. Eso fue lo que hizo mi Señor en el Calvario. Que se haga tu voluntad. Eso fue lo que hizo María. Que se haga tu voluntad. Eso fue lo que hizo Pablo. Señor, estoy presto a morir. Que se haga como quieres. Cuando el corazón está lleno de iniquidad, no tolera la soberanía de Dios. Discute con ella, alterca con ella. Y lo que tienes que encarar es el orgullo de tu corazón. Empieza a practicar y decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, que sea como tú quieres y no como yo quiero. Señor, hazlo a tu manera y no a la mía. Empieza a lidiarlo de esa manera y no acomodes tu sistema de pensamiento para así justificar que usted se levante en contra de la soberanía del Señor. Y sí, hay cosas que Dios va a permitir que son extrañísimas. Extrañísimas. Que si la tratas sin entender el carácter soberano de Dios, tu boca va a murmurar, tu boca va a criticar, tu boca y tu corazón van a entrar en un estado de torcerse
Si menosprecias lo que es capaz de hacer una mente que no respeta lo que es ese atributo sagrado del Señor, que se llama soberanía. ¿Cuántas veces la soberanía de Dios te alcanzó y te llevó al suelo? ¿Cuántas veces la soberanía hizo que te apuntaran como un culpable cuando tú eras inocente? ¿Cuántas veces la soberanía permitió que alguien te juzgara para ver si tú realmente ibas a poder alegrarte con tu calumniador? ¿Entiendes cómo opera? Cuando la soberanía de Dios se está formando en ti, la iniquidad va a venir a que tú tuerzas ese carácter. Con la acción que sea, con la idea que sea, con el pensamiento que sea. Esta gente, mira lo que dijeron. Dios es libre. Ellos dijeron, solamente por Moisés. O sea, ellos rompieron los límites. Sí, era por Moisés que Dios hablaba. Era por ellos. Y ellos lo que debieron respetar fue que Dios había determinado eso. No mirar al pueblo quejándose para luego abrir la brecha de cuál es la falta que tiene este líder. No todo el pueblo que se queja es producto de un líder que está equivocado. A veces las quejas de un pueblo provienen de un pueblo que no ha salido de Egipto, a quien ese líder va a tener que enderezar, va a tener que instruir, va a tener que enseñar, va a tener que acompañar. Hay pueblos, hay iglesias que lamentablemente están tan llenos de Egipto que el pastor que le toque va a tener que estar muy lleno del Espíritu Santo para poder lidiar con el crecimiento del pueblo de manera adecuada. Porque un pueblo inmaduro siendo llevado a la presencia de Cristo es como niños que no se cansan de pedir leche gritando, ¡guau, guau!, con una gritadera, con un carácter terco, incapaz de esperar, dame, dame, dame. Eso es lo que muchas veces el pastor que tiene que formar a la grey en Cristo va a tener que lidiar. Recuérdate que estamos viviendo la peor era. Entonces los que vienen con una naturaleza caída y con sus patrones quieren venir a establecer muchas veces en la casa del Señor sus métodos, sus formas. Por eso hay tanta gente que desde que llega y llega su cartera y llega su dinero, ya sus diezmos son aceptados. ¿Pero por qué? ¿Evaluaste si el corazón de esa persona realmente es alguien aprobado por Dios para diezmar, para ofrendar? No. Te llenaste los ojos creyendo que para ti es suficiente que él tenga dinero, aunque Dios menosprecie su billetera en lo que trabaja con su corazón. Entonces es necesario que estemos claros de que Moisés estaba siendo probado como hombre de Dios en el trayecto de un pueblo que tenía a Egipto en la cabeza y en el corazón, cuando ya había salido de él físicamente. Hoy día tenemos mucha gente que tiene su esclavitud aquí y aquí. Y lo único que ha salido del mundo han sido los pies, pero el corazón sigue allá. Y vienen a la iglesia y hacen lo mismo que hicieron estos dos, creyéndose que son ungidos, que le dieron palabra. Su corazón no es un corazón sometido a la instrucción de Cristo en las Escrituras, sino que se posiciona en la posición de a sí mismo de maestro, y ya usted sabe lo que ocasiona. Pura iniquidad. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Moisés, Dios también habla a través de nosotros. ¿Le suena familiar? Entonces, ¿qué otra cosa hicieron? Su autoridad. La iniquidad juega muchas veces, cuando está creciendo, con hacerte creer que tú tienes más autoridad que la que Dios te ha dado. A ti Dios te ha dado autoridad para estar hablando cosas que tú no conoces, que tú no entiendes. A ti Dios te ha dado autoridad. ¿Dónde está en la palabra? La Biblia dice que juzgue con justo juicio, pastora. ¿Y qué significa justo juicio? Tú has empezado a orar en el Espíritu para que Él te diga lo que es justo juicio. Entiende lo que la madurez que requiere tratar los asuntos del reino. ¿O tú crees que en el reino de los cielos, ese que se vive aquí en la tierra, porque Cristo dijo el reino de los cielos está entre ustedes y era Cristo mismo, tú crees que es un asunto de juzgar quién canta y quién no, quién predica y quién no? Esto es asunto de naturaleza, esto es asunto de amor, de piedad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza. Esto es asunto de que mis intereses no van por encima de los intereses de Cristo. Esto es asunto de morir a mí mismo. Entonces, esto no se trata de posición. Esto no se trata de, ay, voy a cumplir la asignación. Esto no se trata de eso. La iglesia se trata de que Cristo sea visto en la oscuridad. La iglesia es el único órgano vivo con vida en un mundo muerto que ilumina a través de las cosas que Cristo dijo, amor, fe y esperanza. Y no me malinterpreten.
El amor no es tolerar el pecado. El amor es usted mantenerse siendo lo que Cristo dice, aunque aquel peque. Haciendo lo que Cristo dice, aunque aquel peque. Por eso el amor es tan poderoso y es lo que el diablo nunca podrá lograr producir, porque es un asunto de naturaleza. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Ellos manipularon y torcieron la causa del don que se les dio. Dios habla a través de nosotros. Dios nos dio dones también. Dios me dio don de cantar. Dios me dio don de predicar. Fulano no. A veces cuando tú estás lidiando con iniquidad, no toleras a un líder que canta mejor que tú. A uno que predica mejor que tú. A uno. Y esas son cosas que se mueven en el corazón, ¿eh? Entonces, ¿qué hace Dios? Te experimenta en el quebranto de tener que ver lo que tu corazón en el secreto realmente está percibiendo cuando se enfrenta a alguien con más unción que tú. Y tienes que aprender a ser humilde. Tienes que echar esa guerra dentro de ti. Tienes que aceptar lo que Dios está permitiendo con el corazón humilde. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y ustedes van a tener descanso. ¿Por qué no hay descanso casi en el pueblo del Señor aquí? Porque el pueblo de Dios no para de juzgar, no para de criticar, no para de murmurar, no para de pensar cosas que no son Cristo y lo que a Cristo le agrada. Estas dos gente, aunque están en el antiguo pacto, es un buen espejo de las acciones que muchas veces nosotros hacemos sin que nos duela un poquito el corazón. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se igualaron. La gracia que a ellos se le había dado, se le había otorgado, la colocaron en una posición que no le correspondía. Se vieron a sí mismos igual que al otro. Tenían un concepto de sí mismos más alto que tenían que tener y ¡boom! ¿Usted sabe lo que pasó después de ahí, verdad? La caída. ¿Qué pasa con la altivez? Antes de la caída que viene la altivez de espíritu. Esto fue lo que pasó. Y eso va a pasar con cada uno que permita que la iniquidad les tuerza hasta convertirse en altivos de mente y de corazón. No te juegues con eso. Yo he visto a mucha gente quedarse ungido pero desechado por Dios. Porque la altivez les bañó. ¿Pero qué altivez? La de decir yo soy grande, no. La de creerse más ungido que otro. La de menospreciar la gracia de Dios que había en alguien. Porque a su juicio, aquellos no estaban ni en la posición ni en la altura que ellos creían. Cuida este terreno que es peligroso. Cuídalo con todo. Cuídalo con todo. Vamos a volver a Números 12, del 4 al 9. Vamos a pasar por ahí para finalizar el capítulo 12, detectando las obras de iniquidad que hoy pueden a ti ayudarte a empezar un camino con mayor claridad para que puedas entender cuál es la renovación de mente a la que a ti te está llamando el Señor. Volvemos al capítulo 14, verso 4. Ellos dicen lo siguiente. Y cada cual decía a su hermano, pongamos un caudillo y regresemos a Egipto. Y en presencia de toda la congregación de los hijos de Israel, Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros. Y Josué, Benum y Caleb, Ben-Jefone, dice esta versión, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel diciendo, la tierra que exploramos es una tierra buena en gran manera. Si Yahweh se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esa tierra y nos la entregará. Pero no os rebeléis contra Yahweh, ni temáis a la gente del país, pues serán comidos como nuestro pan. Su defensa se ha apartado de ellos, y Yahweh está con nosotros. No estéis atemorizados por ello. ¿Qué es lo que hace Dios en medio de esta distorsión de esta gente? ¿Qué es lo que hace? Fíjate que en el verso 12, perdón, estaba leyendo el verso 14, el capítulo 14 y no me había percatado. Vuelvo a leer el 12, porque en el 14 se trata otra situación donde Dios pone la cosa en su sitio.
después que ya todo explota. Es la mejor manera de yo decirlo. Vuelvo al verso 12, al capítulo 12, en el verso 4. Dice, y de improviso, Yahweh dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y los tres salieron. Y descendiendo Yahweh en la columna de nube, se situó a la entrada de la tienda y fueron llamados Aarón y Miriam. Y ambos salieron. Y él les dijo, oíd mis palabras. Si entre vosotros hay un profeta, yo Yahweh seré revelado a él en visión. En sueños le habló. No ocurre así con mi esclavo Moisés. No ocurre así con mi esclavo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él en visión. Boom. Lo peor en la vida es cuando tú te crees algo que no eres. Lo peor en la vida es cuando Dios viene y te abre el espejo y te dice, mira lo que yo veo de ti en este momento. Cuando la iniquidad nos tuerce, necesitamos ser disciplinados por el Señor. Necesitamos ser corregidos por el Señor. Necesitamos el silencio de Dios. Necesitamos que dejen de buscarnos. Necesitamos experimentar realmente la humillación. Cristo, la Biblia dice que se humilló a sí mismo. A Cristo nadie lo humilló. Cristo se humilló a sí mismo. Cuando la iniquidad está gobernando nuestra mente y corazón, porque está torciendo muchas cosas, es necesario empezar a practicar la humillación a nosotros mismos. No esperes que sea Dios que te humille, como le pasó a estos dos santos que estaban aquí. Que Dios los sacó del campamento y le dijo tres verdades. Y le dijo, mira, esto es lo que yo hago con él. Moisés no se exaltó a sí mismo. Un líder, un hombre de Dios que conoce a Dios, no se preocupa por lo que la gente hable. No le da importancia a lo que la gente dice porque está muerto. Su reputación ya se murió. Su necesidad no es quedar bien delante de los ojos de los hombres. Su anhelo no es que la gente le respete. Su real motivación es que Cristo sea visto. Es que la palabra de Cristo pueda verse en él. Y nosotros tenemos que crecer a esa altura. Un hombre que ya ha muerto, que sus intereses han muerto, que no le interesa otra cosa que no sea realmente alegrar a su Señor, procura conocer las instrucciones que a Cristo le agradan. Uno de los problemas es que estamos llenos de tantas medias verdades que siguen siendo mentiras y nos las hemos creído tanto que hemos menospreciado lo que está escrito para tener argumentos que parecen que son de Cristo, pero no lo son. Moisés representa ese tipo de hombre de Dios que ni siquiera es capaz de pedirle a Dios que destruya a un pueblo que merece ser destruido, porque su corazón es tan noble, su corazón es tan entendido, es tan sabio, que entiende de qué se trata lo eterno, que entiende de qué se trata la vida de Cristo. Y cuando hablo de Moisés, obviamente en aquel entonces Cristo era una sombra para él, pero sin dudar su carácter hablaba de un Cristo que estaba muy cerca de él. ¿Qué tipo de creyentes en este momento nosotros estamos llamados a ser? Semejantes a Cristo. Aquellos que buscan con todo su corazón, que tiemblan a su palabra, que anhelan, que se enfocan en lo que su corazón produce y tratan con su corazón y la palabra a través del Espíritu de Dios, mediante la obra de gracia, para ser perfeccionados en la disciplina, en el quebranto, en el menosprecio, en la escasez, en la tribulación. Es algo que hay que vivirlo y que hay que experimentarlo. Entonces, este capítulo 12 tiene una pregunta que llamó mucho mi atención y está en el verso 8. Fíjense cómo Dios le dice, ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi esclavo, contra Moisés? ¿Cuántas veces tu boca se abrió en contra de alguien a quien Dios no te permitió ver quién era? Que el don y el talento no te posicionen a ti por encima de alguien a quien Dios ha colocado con autoridad. Ten cuidado. Y estos son principios que son difíciles de manejar en este tiempo, que hay tanta manipulación, pero siguen siendo principios. A los ojos de María y José y Aarón, ya Moisés había perdido su respetabilidad.
porque ellos permitieron que la iniquidad del pueblo les contaminara a tal manera que el corazón de ellos comenzó en secreto a hablar cosas que Dios luego iba a corregir, sin lugar a duda. Cuéntame, ¿qué te ha parecido hasta aquí la serie? Este es el segundo episodio. En el próximo, te hablé en el primero que iba a tratar de mostrar, y quizás ese no lo grabe desde acá. Quizás lo grabe en otro lugar, porque necesito con una pizarra posiblemente enseñarte cómo ella va cociéndose dentro de ti. Y cómo ella es tan responsable de quitarte el gozo, la paz, la estabilidad, si tú se lo permites. Así que en este capítulo, espero que hayas tenido claro que la iniquidad le gusta golpear la autoridad de Dios. Y lo hace a través de la búsqueda de falta y la ambición egocéntrica. Dos armas que Satanás utiliza de una manera sigilosa en contra del cuerpo de Cristo. Escríbeme en los comentarios si tú conoces esas dos armas. Y si tú has podido observar cómo ella crece dentro de tu mente y tu corazón, si tú se los permites. Y dime si quisieras saber un poquito más de ellas dos, como armas de las que Satanás en este momento utiliza en demasía y está dentro nuestra, no fuera. Así que muchísimas gracias por seguirnos. Espero que este espacio del día de hoy haya sido para tu crecimiento y fortalecimiento espiritual. Reitero, gracias por compartir nuestro contenido. Gracias por, como dicen por ahí, darle a esa campana y hacer que otros conozcan lo que Dios está tratando y enseñándote. Sea Dios bendiciendo tu vida. Sea Dios haciéndote crecer en gracia y en favor. Nos vemos en la próxima y no te vayas sin compartir con otro lo que Dios ha hablado contigo en este espacio de Desde el Patio. Dios guarde tu vida. Bye bye.